caso, fíjense, en caso de que sea el mismo que se pide eliminar. ¿De acuerdo? Caso contrario, retorna null. El parámetro de este método, fíjense, va a ser dato. ¿El dato qué es? Es el dato, representa el dato a eliminar. ¿De acuerdo? Eso. ¿Qué más tenemos como retorno? Dice, como return, nosotros tendríamos el dato eliminado, si existiese. ¿De acuerdo? En la estructura. Entonces, esto más o menos es equivalente a un buscar, pero con una finalidad. ¿Ya? Se puede hacer eso también. Podríamos, por ejemplo, eliminar, ¿cierto? Los datos. Por ejemplo, yo quiero eliminar los datos de un rango a otro, ¿cierto? Entonces le digo posición 1 y posición 2. Entonces, ¿qué me permite? Me permite eliminar todos los datos entre la posición 1 y posición 2. ¿Bien? Le voy a decir así, entre la posición 1 y la posición 2. Posición 2 sin tocarla, ¿correcto? ¿Qué tendríamos que tener aquí como condiciones? Que la posición 1 debería ser menor, en el peor de los casos igual a la posición 2. En caso, fíjense, por supuesto, también posición 1 y posición 2 deberían pertenecer probablemente a la lista. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué tenemos como parámetro? Tenemos la posición 1, que es la posición a partir de la cual se eliminan datos. ¿De acuerdo? El parámetro post2 va a ser el límite sin tocar hasta donde se eliminan los datos de la lista. ¿Correcto? Y como retorno, pues en realidad no me va a retornar nada esto, sino me genera un cambio de estado. ¿Bien? Eso. Otra operación interesante que podemos tener aquí, por ejemplo, es esta, que me permita insertar, fíjense, insertar un dato en la posición, en una posición específica. ¿De acuerdo? Eso tal vez también es interesante. ¿Y eso qué me permite? Me permite inserta el dato en la lista, en la posición post. En caso de no existir la posición, ¿ya? La famosa posición en la que estás queriendo insertar, entonces, Javier, entonces, no se inserta. ¿Ya? Eso sería. El parámetro que se requiere aquí, el parámetro es 2, ¿no? Necesitamos dos cosas. El dato, que vendría a ser el dato a insertar, ¿ya? Y el otro parámetro que viene a ser, el otro parámetro es la posición. La posición en la que se quiere insertar. Esta posición obviamente debe ser un entero positivo, incluido el 0. ¿De acuerdo? Entonces eso es esta posición. ¿De acuerdo? Ya, está bien. Podemos querer acceder al último elemento. ¿Y qué me retorna? Nada, ¿no? No me genera un retorno, sino más bien me genera, fíjense, un cambio de estado. ¿De acuerdo? Dice, nosotros quisiéramos obtener, dices, ¿no? Entonces quisiéramos, sería equivalente a acceder, ¿cierto? Al último elemento de la lista. En este caso, entonces este procedimiento me dice, accede al último dato de la lista. ¿Verdad? En caso de que la lista esté vacía,
retorna null. Ya me está describiendo, ¿no? ¿Cuál debería ser el comportamiento? Bueno, en este caso no tenemos parámetro. Lo que sí tenemos es una promesa de retorno, que es el dato último de la lista. Bien, otra funcionalidad que es interesante, que siempre se debería proveer, es esta. Ya nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, en qué posición vive un dato. ¿Ya? Como nosotros vamos a ingresando los datos en estas estructuras por demanda, es posible que en alguna oportunidad quisiéramos saber en qué posición está almacenada este dato, ¿no? Entonces, retorna la posición, fíjense la posición en la que el dato se encuentra en la lista. ¿Bien? Se encuentra en la lista. Si existe. ¿Bien? Caso contrario, devuelve -1. Entonces, el -1 que el famoso dato no es parte de la lista, ¿no? Dato es el dato del cual se quiere saber su posición. ¿Ya? Y el retorno, fíjense, el retorno es una posición positiva, es positiva, más el 0. -1 en caso de no existir el dato, ya en la estructura. Ok, entonces lo dejaremos hasta acá, estas prestaciones de servicio que hemos identificado, las he aumentado unas cuantas más, que me permitan trabajar, digamos, con la estructura. En esta clase de estructuras lista, fíjense, las operaciones estándares que son el insertar, el eliminar y el acceder, no tienen restricciones. Jasmine, no tiene ninguna restricción. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo ponerme a pensar en alternativas, no estándares de la inserción y de la eliminación. Van a disculpar un momento, jóvenes. Bien, entonces, en esta estructura de datos, esas operaciones estándares que les comentaba, que son la inserción, la eliminación y el acceso, las podemos no diversificar para distintos fines. Ahorita ya hemos identificado prácticamente 3 formas de insertar: un dato por defecto al final, un dato en una posición, insertar todos los datos de otra lista. Y también ya sabemos acceder, ¿cierto? Podemos acceder a un dato de la posición o podemos acceder al último elemento. Completamente válido. ¿De acuerdo? Ok, sobre la base entonces de esto, nosotros acabamos de escribir, ¿ya? Esto es, representa, podemos decir, ¿no? Es una abstracción que representa a una lista y que permite almacenar datos de forma lineal. ¿De acuerdo? Eso es. Le vamos a poner acá vamos a documentar. Y hoy, ¿qué fecha es? Es día 28, ¿no? 28 del 04 del 2022. A ver, ¿por qué estoy haciendo estas cosas? Hay varias razones, ¿no? Una, porque cuando yo voy a ir a implementar algo que va a funcionar o que va a jugar el rol de ser una biblioteca, eso quiere decir que algo que estoy programando va a estar disponible para que lo puedan usar otras personas. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que voy a proveer es una implementación cerrada, por decir. ¿Ya? Y lo que yo debo proveer al que va a ir a utilizar esta funcionalidad que estamos implementando es la información suficiente de cada una de las operaciones que tiene esta estructura
¿Y cómo es que funciona? ¿Cómo es que opera? ¿Ya? Entonces, cuando probablemente alguien vaya a utilizar una lista como la que estamos programando, nosotros deberíamos disponer de esta información. Yo le digo, fíjate, tenemos un tipo de objeto que es una lista, ¿ya? Y esta lista, por su tipificación o su clasificación, pues no te permite instanciar, pero sí puedes utilizar esta lista como un modelo, digamos, que tiene que cumplir estas operaciones, ¿no? Que te brinda estas operaciones para la administración de la colección de datos. Si ustedes observan aquí, ya me lo ha documentado todas las operaciones que hemos previsto que deberías saber responder toda lista y está ordenada por orden alfabético. Acá al ladito nosotros tenemos cabecera y acá al ladito tenemos la descripción que habíamos escrito para cada uno de las operaciones. Y esta descripción tiene que ser lo suficientemente clara como para entender. Si nosotros hacemos clic aquí, ustedes van a ver una descripción un poco más detallada de lo que se supone que promete este proceso. Y este proceso entonces promete retornar el dato de la posición post, si la posición existe. Caso contrario, dice retorna null. Entonces, ¿qué es post? Es el parámetro de entrada, ¿cierto? Y es la posición. ¿Y qué representa? Es la posición a la cual se quiere acceder. Y este post te está diciendo, ¿no? Que tiene que ser un entero positivo, incluido el cero. ¿Ya? Eso te está diciendo. Entonces, cuando tú le das a este proceso una posición negativa, pues este proceso tampoco se compromete a funcionar como te describe aquí. Eso es bien importante, les cuento, en cuestión de bibliotecas. Tú necesitas saber en qué condiciones vas a utilizar una biblioteca y tienes que cumplir esas condiciones para asegurar que este procedimiento va a operar de manera correcta y te va a devolver lo que te promete. ¿Ya? Eso es. Entonces, esta clase de cosas, cuando uno implementa unidades funcionales, le llamaremos, que son de propósito general, que van a estar disponibles para uso variado, pues es importante presentar documentación. ¿Ya? Entonces, esa es la razón y esa es la manera en cómo se documenta. Fíjense, nosotros hemos puesto acá en el programa, en cada uno de los métodos al principio, hemos documentado, ¿no es cierto?, qué es lo que se espera o una descripción general de lo que se espera. Y ya está. Bien, una vez que ya tenemos más o menos, ¿no?, un conjunto de características funcionales que deberían permitir administrar de manera interesante los datos almacenados como una lista, pues nos iremos a pensar en todas las distintas formas de lista que habíamos diseñado en la anterior clase. Y lo que ahora tenemos que ir a hacer es encontrar una representación escrita de estas representaciones gráficas que nosotros habíamos identificado una vez que hemos particularizado y caracterizado el enlace. Bien, la primera es la lista de simple enlace, que tiene, dice, siempre un punto de acceso que es el punto inicial. Y dice que siempre tiene una manera nomás de movilizarse en la lista, que es a través de sus enlaces hacia el sucesor, ¿cierto? Tiene un enlace. Bueno, ¿qué podemos observar aquí? Que una lista de simple enlace siempre tiene INI y que todos los datos pueden llegar rápidamente a su dato sucesor por el enlace, ¿ya? Si nosotros quitáramos un ratito de inspección a este INI, fíjense, los restantes datos de esta lista están así dispuestos. Y si nosotros observamos esto que tenemos aquí, pues estos datos a su vez están dispuestos en una organización lineal. Y siempre es lineal en un solo sentido. Y esta organización lineal en un solo sentido, pues para nosotros lo hemos conocido, lo hemos catalogado como una lista de simple enlace. Por lo tanto, es correcto decir que una lista de simple enlace, este dibujo que tengo acá, yo lo puedo representar de esta manera. Fíjense, aíslo un momento el INI. Y si me fijo, este INI, su única responsabilidad que tiene es almacenar el dato. Y por otro lado, yo voy a almacenar el enlace, ¿cierto?, al sucesor, pero no solamente al sucesor, sino voy a generar mi enlace hacia
los siguientes elementos de la lista, obviamente encabezados por el sucesor de este elemento inicial. Y los siguientes elementos de la lista están organizados finamente como una lista de simple enlace. ¿Ya? Entonces, INI, ¿qué va a hacer? Va a hacer referencia al primer dato de la lista y SIG va a hacer referencia a los restantes datos de la lista que están siendo encabezados por el sucesor del dato inicial. ¿Qué es lo interesante de hacer esta forma de análisis de esta estructura? Es que nosotros esto ya lo conocemos como una estructura ya definida. ¿Y esto qué cosa es? Es una lista de simple enlace. Entonces, imaginen que todo esto es una lista de simple enlace. L, por ejemplo. Entonces, este L que tiene un INI y tiene un SIG. ¿Ya? Este INI, ¿para qué sirve? Para almacenar directamente el dato. Fíjense, no almacena otra cosa más que el dato. Y SIG, ¿qué cosa va a hacer? Va a ser la referencia hacia los siguientes datos de la lista que a su vez están organizados como una lista de simple enlace. Ya está. Acabamos de definir la estructura descrita de este gráfico. ¿De acuerdo? Eso es lo que acabamos de hacer. Este gráfico lo puedo representar así, así. Y si es que esto abstraemos, entonces toda lista tiene INI y SIG. Su INI solamente se preocupa de almacenar su dato, el dato, y el SIG es el que hace referencia a los restantes datos de la lista que están en una lista de simple enlace. Entonces nos vendremos acá y le decimos, bien, nos vamos a construir esta subclase, fíjense, este subtipo de lista. Dice que la lista de simple enlace se tiene que comportar como una lista, en realidad es una lista, ¿ya? Y a ver, atención a esto, mirad lo que estoy haciendo. Deberían estar con sus maquinitas al lado, ¿de acuerdo? Para trabajar en esto. De todas maneras voy a fusionar las cosas que tenemos y se las voy a disponer en la plataforma. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que la lista que estamos modelando es una genérica, que se compromete a implementar todas las funcionalidades que hemos identificado en una estructura de datos que en términos generales se llame lista, que también es una genérica. ¿Ya? En este caso, la lista de simple enlace dice que tiene dos datos, ¿cierto? Tiene un dato distinguido que va a almacenar el dato inicial. Y ese nodo, si ustedes observan en la diapositiva, ese nodo, su única responsabilidad es almacenar el dato. No tiene otra responsabilidad más que almacenar el dato. ¿Ya? Eso estamos modelando. Entonces, aquí yo le digo, en INI, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener al dato almacenado. Y el dato es de clase T. Y en SIG, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener los restantes datos de la estructura. Y estos restantes datos van a estar organizados como una lista de simple enlace. Le vamos a poner un constructor a esta estructura de datos, lista de simple enlace, y vamos a decir que por defecto, inicialmente, la estructura va a construirse vacía. ¿Ya? ¿Y qué significa que la estructura esté vacía? Que no tiene ningún dato, es decir, en INI no existe todavía dato. Y obviamente si no existe dato inicial, no tiene sentido que existan los restantes datos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en las listas no reservamos espacios, no dejamos agujeros por si acaso después voy a poner. No. ¿De acuerdo? En las listas se tiene usualmente la información de corrido. ¿Ya? Eso es. Muy bien. ¿De qué se está quejando acá? Se está quejando de que esta clase no puede estar definida de manera concreta. ¿Por qué? Porque esta se compromete a implementar todas las responsabilidades que tiene una lista. ¿Ya? Entonces, la única vez que yo puedo pensar que esta es una concreta que me permite en el futuro instanciar objetos de esta clase es que yo cumpla mi promesa de implementar todo lo que está descrito en la lista. Bien, me vengo entonces por acá y nos venimos y copiamos todo esto, fíjense, de la lista. Nos copiamos, ¿ya? Lo copiamos así, control copy. Nos venimos a la lista de simple enlace y le decimos control paste. Porque si nosotros queremos que esta lista
sea un objeto instanciable, tenemos que definir los métodos que estamos heredando, digamos, de esta interfase lista. Ya sabemos que en la lista no hay ningún método implementado. Ya por esa razón es que no se puede instanciar objetos de una interfase porque no tiene definición. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es ponerle cuerpos huecos, ¿ya? O cuerpos muertos, le vamos a decir. Que lo único que van a hacer es permitirme compilar. Si es que este procedimiento se compromete a devolverme un resultado de tipo boolean, por defecto le voy a devolver falso. ¿Ya? Acá. Fíjense. Si es que este se compromete a hacer un cambio de estado, no me retorna nada, entonces lo dejamos con el cuerpo vacío. En este caso, este se compromete a devolverme un objeto de alguna clase T, entonces por defecto le voy a devolver el valor por defecto que tiene todo dato complicado, que vendría a ser ese null, que también significa que todavía realmente el dato no existe. ¿Ya? Esto, dice, se compromete también a generarme un resultado de una clase T, entonces por defecto le voy a decir que su retorno es nulo. Este está comprometiéndose a devolverme un valor booleano y por defecto le voy a decir que es falso. ¿Bien? El valor por defecto del entero es 0. El valor por defecto del booleano viene a ser el falso, ¿correcto? Hacemos esto. Lo mismo acá. Qué borrado. Estoy borrando lo que no debería, ¿no? Entonces, venimos acá y le digo, también debería decirme falso. Toditos. Vamos a definir cuerpos huecos. Esto se llama nuestro tipo de objeto. Fíjense, es tonto. ¿Ya? Sabe que tiene que responder preguntas, solamente que hasta este momento no sabe cómo hacerlo. Entonces, si le preguntas a este objeto, te va a responder, pero te va a responder como que no sé hacer nada y qué sé yo. ¿Ya? A esto se le llaman objetos OPAs. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el futuro? Lo que vamos a hacer es enseñarles, ¿de acuerdo? El método de cómo estos objetos responden de manera correcta y adecuada cada una de las operaciones que nosotros hemos decidido asignarle a toda estructura de datos lista. Ya está. Fíjense, ahora sí. Nos venimos por acá y compilamos y este ya debería compilar. Está libre de errores. Por lo menos la carcasa está libre de errores. ¿Qué es lo que me falta a mí ahora? Razonar los métodos por los cuales la lista de simple enlace sabe responder a cada funcionalidad descrita en su modelo general que vendría a ser la lista. Bien, vamos con toditas las listas que habíamos identificado por diseño. Bueno, no es la lista de doble enlace. Vamos en la lista de doble enlace, que toda lista de doble enlace tiene este INI, ¿no es cierto? Pero también observamos que todos los datos en esta lista siempre pueden llegar al sucesor y pueden llegar al antecesor de manera rápida. Podemos observar en esta lista que como es una plana, el último elemento no tiene y el primero tampoco tiene antecesor, porque es un corte esta lista. Bien, si intentamos hacer un análisis como hemos hecho hace un momento y quitamos a nuestro inicio de inspección, fíjense, esto que me queda aquí en la zona negra no se puede considerar una lista de doble enlace. ¿Por qué? Porque si es que esta fuera una lista de doble enlace, este vendría a jugar el rol del primer dato de esta lista de doble enlace. Y por definición, el primer dato de toda lista de doble enlace no tiene antecesor. Este tiene. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón yo no puedo decir que esta es una lista de doble enlace, solamente esta parte negra. ¿Ya? Entonces, no me queda otra que ponerme a pensar cómo es entonces el INI. Si yo jalo un ratito este INI, fíjense este nodo, pues me estoy dando cuenta que además de preocuparse de almacenar un dato, este INI tiene que preocuparse de mantener la información del enlace hacia el sucesor y del enlace hacia el antecesor. Entonces, estos tres datos los voy a agrupar, ¿de acuerdo? Los voy a modelar como un dato más abstracto.
Y le voy a denominar a estas tres cosas juntitas, lo voy a denominar como un nodo de doble enlace. Todo nodo de doble enlace debería tener algún lugar para almacenar la información del enlace antecesor. Debería tener un lugar para almacenar la información del enlace sucesor y debería tener un área donde nosotros vamos a almacenar el dato. Recordemos siempre que en este tipo de implementaciones basadas en enlaces, el nodo tiene sentido en la medida de que almacene un dato. ¿Ya? Pero además de ese, estamos diciendo que además del dato, ese va a almacenar sucesor, antecesor, y es por esa razón que necesitamos construirnos esta estructura auxiliar. En la lista de simple enlace no hemos requerido, porque prácticamente en el nodo, que es lo único que vivía el dato, entonces prácticamente no necesitábamos hacer ningún otro cambio, ¿de acuerdo? En este caso no. Entonces veamos. Si nosotros empezamos a analizar qué tipo de información es sucesor, qué tipo de información es antecesor y qué es el dato, pues nosotros en esta lista, por lo menos en el dibujo que tenemos de la lista, en el mejor o en algunos casos, fíjense, el sucesor, si va a referenciar a alguien, va a ser a un nodo de la misma naturaleza. ¿Ya? Y el antecesor, si va a referenciar a alguien, va a ser a un nodo de la misma naturaleza. Eventualmente, algún nodo de doble enlace en su sucesor no va a referenciar a nadie. Y eventualmente, un nodo de doble enlace también en su antecesor puede no referenciar a alguien. Pero si referencia a alguien, fíjense por ejemplo entonces la referencia es un nodo de doble enlace. Obviamente, estos nodos, al estar pensados como una estructura auxiliar para dar un diseño interesante a la lista de doble enlace, que se compromete a tener cosas de clase T, el nodo también debería ir a la par de esta exigencia. Por lo tanto, el nodo es una estructura auxiliar que me permite almacenar datos de clase T. ¿De acuerdo? Entonces, el antecesor, fíjense, va a ser información de clase nodo de doble enlace. El dato va a almacenar cosas de clase T y el sucesor va a almacenar cosas de clase nodo de doble enlace. Acabamos de definir estructuralmente este dibujito como una estructura auxiliar nodo de doble enlace que es recursiva. ¿Ya? ¿Listo? Por lo tanto, la lista de doble enlace, fíjense que es lo único que tiene, es el INI. Y a partir del INI, nosotros entramos este INI que tiene 3 datos, ya podemos empezar a desplazarnos en la estructura. ¿Y este INI de qué clase es? Es un nodo de doble enlace. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre la implementación de la lista de doble enlace con la lista de simple enlace? Es que la lista de doble enlace, fíjense, la estamos pensando como una estructura que va a requerir una estructura auxiliar para poder operativizar los enlaces de manera correcta. ¿Ya? En el caso de la lista de simple enlace, esta lista de simple enlace es una estructura recursiva directa. Se ha modelado, fíjense, una lista de simple enlace, se modela en términos de una lista de simple enlace. Eso es una estructura recursiva. En este caso, pues la lista de doble enlace es una estructura recursiva, podríamos decirle, indirecta, ¿ya? ¿Por qué? Porque la estructura lista de doble enlace básicamente solamente tiene la información al INI, pero este INI dice que es un nodo de doble enlace que se compromete a tener cosas de clase T. Y por lo que hemos observado hace un momento, el que es recursivo es el nodo de doble enlace. Y entonces, de manera indirecta, fíjense, la lista de doble enlace también utiliza recursividad. Siempre, ¿no? Nuestras estructuras van a ser genéricas. La lista de doble enlace, como buena lista, se compromete a implementar todas las operaciones de la lista. O que es lo mismo decir, ¿no? Se compromete a comportarse como una lista. ¿Ya? Hasta acá. Le vamos a pegar un constructor a esta lista de doble enlace por defecto. ¿Cómo se construye esta lista? Inicialmente la vamos a construir vacía. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que no existen nodos en la lista. La única vez que nosotros vamos a construir nodos es para almacenar datos. Si no, no sirve. ¿Ya? Entonces, esa es la forma en que la lista de doble enlace
por defecto se construye. Me está saliendo errores aquí porque, igual que hace rato, si nosotros estamos pensando que lista de doble enlace representa una clase concreta, pues tenemos que asumir la responsabilidad de implementar todas las operaciones de la lista. Entonces nos vamos a prestar lo que hemos hecho aquí en la lista de simple enlace, porque fíjense, en la lista de simple enlace, pues no hemos implementado en realidad nada, ¿no es cierto? Lo que hemos hecho es ponerle cuerpos tontos, ¿ya? Métodos tontos he puesto, solamente para que compile. Lo mismo vamos a hacer aquí, todos sus métodos son tontos. Se sigue quejando, me dice, acá me está saliendo, ¿no? ¿Qué cosa es nodo de doble enlace? Me dice, ok, no hay problema. Venimos por acá y le digo, vamos a definir lo que es un nodo de doble enlace. El nodo de doble enlace, a saber, fíjense, tiene tres cosas, ¿no? Agrupa tres datos en uno solo y a esa unión nosotros le hemos llamado un nodo de doble enlace. Sabemos que un nodo de doble enlace tiene un dato que representa al enlace antecesor, ¿cierto? Que hace referencia a un nodo de doble enlace. Tiene un dato o tiene una porción, digamos, una parte de este nodo está destinado a almacenar el dato que sea directamente de clase T. Y por otro lado, dice, tenemos que mantener la información del enlace al sucesor, que va a mantener información hacia un nodo de doble enlace también, que se compromete a tener cosas de clase T. Muy bien, en este sentido, este nodo también es un nodo o es una estructura auxiliar genérica. Le vamos a poner en este momento un constructor a este nodo. ¿Qué habíamos dicho? Que la única vez que yo voy a construir o voy a tener un dato es si y solamente si este nodo va a contener el dato. ¿De acuerdo? No vamos a construir nodos para contener nada. ¿Ya? Eso vamos a tener cuidado. Entonces, la única vez que yo pongo un nodo, digamos, en la lista en el futuro, es porque ese nodo tiene un dato. Y ese dato es de relevancia probablemente para la lista, ¿no? Tiene que ser parte de la lista. Entonces, para poner un dato en la lista de doble enlace, nosotros tenemos que primero empaquetarlo en esta estructura auxiliar que se llama nodo de doble enlace. Entonces le digo, el dato de este nodo lo vamos a definir con el dato parámetro que me está llegando. El enlace antecesor le vamos a decir que no existe. Por defecto, al nodo lo vamos a construir aislado, ¿de acuerdo? Y su enlace sucesores no existe. ¿Quién me va a determinar cómo se enlaza este nodo? Me va a determinar la lista de doble enlace. Ya, entonces el nodo, fíjense acá, está permitiendo representar esa cualidad de la lista de doble enlace de tener por dato dos opciones, ¿no? Dos enlaces. Esa es la manera de operativizar esta lista de doble enlace. Una vez que tenemos eso, a ver, compilaremos y veremos qué me sale, pues sí me está compilando bien. Vendremos a hacer lo mismo con la lista circular de doble o circular de simple enlace. En esta lista, ¿qué nosotros podemos observar? Que todos los elementos, sin excepción, tienen sucesor y tienen antecesor. Pero tenemos una sola forma de trasladarnos o desplazarnos, ¿no es cierto?, en esta lista, y es a través del enlace del sucesor. Por lo tanto, es correcto decir que el último elemento de la lista tiene como sucesor al primer elemento de la lista, generando esta circularidad en la representación. ¿Ya? Todo elemento de la lista, por supuesto, también va a tener antecesor. El chiste es que no puedo llegar tan rápido, ¿no?, a un antecesor, pero siempre puedo obtenerlo. ¿Ya? Entonces, veamos. Este concepto de que el último dato de la lista siempre tiene como sucesor al primero es importante. Y de que el primero recíprocamente tiene como antecesor al último, importantísimo. Detalle que no podemos dejar pasar. Una vez que estamos tratando de representar esta imagen, digamos, que nos muestra, ¿no?, gráficamente una lista circular de simple enlace,
y quitamos un momento de inspección este elemento inicial, pues nosotros observamos que lo que nosotros tenemos aquí no es una lista circular de simple enlace, ¿cierto? Porque si fuera lista circular de simple enlace, este sería el primer elemento y este sería el último. Y por definición, el último elemento tiene como sucesor al primero. El anillo no se está cerrando acá, ¿correcto? Eso hace que esto no sea una lista de enlace circular. Por lo tanto, vamos a tener que nuevamente inspeccionar cómo podríamos modelar este nodo. Entonces, saco un momento ese nodo y dice que este nodo, aparte de tener el dato, debería mantener la información del enlace. ¿Ya? Entonces, no puedo hacer una definición recursiva directa de una lista circular de simple enlace. La vamos a tener que hacer nuevamente auxiliándonos en una estructura nodal. Y en este caso, este nodo, por la cantidad de enlaces que, además del dato, guardan, pues es un nodo de simple enlace. Todo nodo de simple enlace va a tener una sección para guardar el dato y una sección para guardar el sucesor. Al igual que en el nodo de doble enlace, si es que hubiera algún sucesor diferente de no existe, este sucesor debería tener también la misma cualidad de un nodo de simple enlace. ¿Ya? Entonces, en este sentido, todo nodo de simple enlace que se compromete a almacenar datos de alguna clase T va a tener un área para el dato y otra área para el sucesor. En el dato nosotros vamos a guardar directamente ya ese objeto de clase T. Pero el sucesor, ¿qué va a hacer? El sucesor va a ser una referencia a un nodo de simple enlace que a su vez también se compromete a almacenar cosas de clase T. Sobre la base de esa definición de nodo o auxiliar de nodo, pues nosotros ya estamos en condiciones de definir qué es lo que tiene toda lista circular de simple enlace. Básicamente la lista tiene una referencia al inicio y ya está. ¿Y ese inicio qué cosa es? Es un nodo de simple enlace. Pasemos a escribir esto dentro de lo que es nuestro BlueJ. Y le digo, vamos a definir esta famosa lista circular de simple enlace, ya como una estructura posible de implementación que además se comporta, fíjense, como una lista, ¿ya? Tiene todas las características de una lista en general. Esa lista circular de simple enlace, similar a la de doble enlace, pues repetimos, no se puede modelar de manera recursiva directa. Para ello, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar un nodo, ¿de acuerdo? Que se compromete a almacenar cosas de clase T, que también resulta ser el compromiso de la lista circular de simple enlace, ¿no? Que también se compromete a implementar todas las prestaciones de servicios en el modelo lista, que también es una genérica. Bien, sobre la base de eso, le pegaremos un constructor por defecto para esta lista circular de simple enlace. Todas las listas por defecto, ¿cómo se van a construir? Vacías. Entonces, cuando la lista está vacía, cuando no tenemos ningún nodo en la lista, la única vez que nosotros tenemos un nodo es que este nodo contenga un dato. Ya siempre, ¿de acuerdo? Eso siempre vamos a tener en cabeza. No vamos a tener nodos vacíos, le llamaremos. ¿De acuerdo? Porque nuestro interés no es enlazar nodos que realmente nos representen a un dato real de la lista. Ok, esto me va a generar errores, ¿no? Acá se está quejando, ¿por qué? Porque si yo estoy intentando definir esta como una clase concreta, pues yo tengo que implementar todas las operaciones que se están heredando desde este modelo. Para poder hacer eso, pues nuevamente nos vamos a copiar todo lo que ya teníamos aquí. Entonces, copiamos esto y en la lista circular de simple enlace le decimos que, bueno, esta es la manera OPA que tiene ahorita la lista circular de simple enlace de hacerse responsable de la implementación de todas las operaciones que están en lista. ¿Qué otra cosa se queja mi compilador? Fíjense, se está quejando que el nodo de simple enlace, pues no lo conocemos, ¿ya? Y bueno, no hay problema, venimos por acá y le decimos, al igual que hemos hecho un nodo de doble enlace, pues para nosotros no va a ser para nada difícil hacer un nodo de simple enlace, ¿ya? Entonces, este nodo de simple enlace, fíjense, a diferencia del nodo de doble enlace,
como su nombre ya dice, tiene dos secciones, ¿cierto? Tiene una sección para almacenar el dato y tiene una sección para almacenar el enlace sucesor. El dato directamente ya va a almacenar cosas de clase T. En cambio, el enlace al sucesor va a almacenar la información de algún nodo de simple enlace que también se compromete a tener cosas de clase T, considerando que este nodo de simple enlace lo estamos diseñando para ayudar el diseño de una lista circular de simple enlace. Y si la lista circular de simple enlace se compromete a almacenar cosas de clase T, entonces en los nodos que deberíamos nosotros tener también deberíamos tener alguna manera de propagar ya esa parametrización de tipo. Por lo tanto, el nodo de simple enlace es también un genérico. Le vamos a poner un constructor a este nodo de simple enlace y como habíamos ya recalcado, esta es la tercera vez que les digo, la única vez que nosotros vamos a tener un nodo, construir un nodo ya sea de doble o simple enlace, es porque este nodo va a albergar a un dato, ¿de acuerdo? Si no, no tiene sentido tener un nodo. Entonces, el dato de este nodo lo vamos a establecer con el dato parámetro que me está llegando y por defecto le vamos a decir que el sucesor no existe. ¿Quién debería ser el responsable de definir cuál es el sucesor correcto de un nodo? La lista donde se va a encontrar este nodo de simple enlace. ¿Ya? Entonces, la lista es la responsable de enlazar de manera correcta los nodos de la estructura. Bueno, una vez que tenemos eso, a ver, compilemos, ya está, libre de errores. Y lo único que nos falta hacer en este caso vendría a ser, ¿qué cosa? El diseño de una lista circular de doble enlace. ¿Ya? En la lista circular de doble enlace, todos los datos tienen sucesor, todos los datos tienen antecesor, todos los datos pueden llegar de manera rápida al sucesor y todos los datos pueden llegar de manera rápida al antecesor. Tiene INI, ¿de acuerdo? Y tratemos a ver de analizar un diseño que sea recursivo directo. Y vamos a intentar hacer la misma estrategia que hemos utilizado para la lista de simple enlace. Vamos a sacar de foco por un momento, fíjense, este nodo que es el inicial. Y si nosotros observamos esta lista, sin este nodo lila, fíjense, esta no es una circular de doble enlace, porque si es que esta fuera una circular de doble enlace, este sería el primer elemento. Y el antecesor del primer elemento debería ser el último, y eso no es verdad. ¿Correcto? Entonces, desechada nuestra intención de implementar esta lista circular de doble enlace de manera recursiva directa. Por lo tanto, nos vamos a apoyar en cómo, fíjense, estructuralmente es este nodo. Y este nodo, pues tiene dos enlaces. Aparte de tener la información, debería tener la información de los dos enlaces. Este ya es un viejo conocido, ya lo hemos diseñado. ¿Cuándo lo hemos diseñado? Para modelar o describir de manera no ambigua, más específica, una lista de doble enlace. Entonces no tengo que volver a inventarlo, ¿de acuerdo? Lo vamos a reusar. Vamos a reusar el hecho de que nosotros ya hemos diseñado una estructura nodal que además de los datos me permita almacenar los enlaces, sucesor, antecesor. Por lo tanto, una lista circular de doble enlace, que es lo único que tiene el INI. ¿Y ese su INI de qué clase es? Es un nodo de doble enlace. ¿Listo? Ya está. Nos venimos por acá entonces y vamos a construir este nuevo tipo de objeto que le vamos a llamar la lista circular de doble enlace. Sabemos que la lista circular tiene que comportarse como una lista, ¿cierto? Al revés. Tiene que comportarse como una lista, ¿ya? Entonces hacemos eso y venimos acá para definir lo que debería tener toda lista circular de doble enlace. Bien, decimos, toda lista circular de doble enlace solamente tiene un INI. ¿Ya? Y ese INI, ¿de qué clase es? Es un nodo de doble enlace que se compromete a tener cosas de clase T. Obviamente, este nodo se compromete a tener cosas de clase T. ¿Por qué? Porque la lista circular de doble enlace también se compromete a tener cosas de clase T y se compromete a implementar todas las prestaciones de servicio
que están descritas en una lista siempre y cuando esta lista también me permita trabajar con datos de clase T. ¿Sí? Le vamos a poner constructor y similar a las otras listas, ¿no es cierto? Por defecto, ¿cómo creamos la lista? Siempre la vamos a crear como una estructura de datos vacía, que no tiene todavía nodos. Si no hay nodo, no hay dato, ¿ya? Pero si hay nodo, hay dato. Eso es completamente no negociable, ¿ya? Para manejar estas estructuras. Lo siguiente que nosotros necesitamos es arreglar este error que me está identificando ya a priori. Me dice, si tú quieres que la lista circular de doble enlace sea concreta, pues tienes que implementar las cosas que se ha definido en la interfase. Entonces me voy a copiar de la lista de simple enlace porque, como repito, hemos hecho métodos sopas, entonces no hay problema, ¿de acuerdo? La lista de simple enlace, circular doble, doble enlace, circular simple, toditas tienen el mismo comportamiento, porque toditas se comprometen a comportarse como una lista y en consecuencia a implementar los métodos, ¿ya? Ahora, a partir de aquí ya hace la diferencia, porque cada una de las listas va a implementar de distinta manera sus métodos, ya de responder a las preguntas. Bien, compilamos esto y esto ya debería estar libre de errores, ¿sí? En el curso, a ver, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a implementar dos de estas estructuras. Esta, porque es diferente, ya, esta es una estructura añado de manera recursiva directa. Y de estas tres, elijo rápidamente. Chicos del grupo 2, a ver, ¿cuál quieren que implemente? Están muy callados, ¿no? ¿Qué les ha pasado? Después del examen creo que han quedado atónitos. Tienen que recuperarse, chicos. Siempre hay que darle la batalla hasta el final. ¿Cierto? Nunca hay que rendirse. De eso se trata el estudiar y la vida en realidad. Ahora les toca estudiar, son estudiantes, pero en el futuro les va a tocar trabajar, no hay que rendirse. A ver, ¿cuál de las estructuras quieren que implemente? La doble, la circular simple, la circular doble. Circular doble. Circular doble. Circular doble. Ok, entonces nos vamos a venir con esta. Les voy a enseñar a utilizar estas famosas clases. Si hacen clic acá, les abre, ¿no? Estas opciones. Vamos a crearnos esta clase de prueba. Fíjense que es una clase verde y le voy a pegar a estas dos clases o a estas dos estructuras que vamos a implementar en el curso. No las vamos a implementar todas las funciones probablemente, pero voy a implementar un número interesante de funcionalidades que nos permita más o menos entender, ya, cómo influye, fíjense, la forma de organizar aquí. Mi forma de organizar los datos es lineal, pero digamos la forma de movernos de los datos es en un solo sentido. Acá es circular, ¿cierto? Y la forma de movilizarnos internamente en la estructura es de doble sentido. Entonces, tenemos que sacarle provecho a esa información para resolver las distintas operaciones que debería brindar toda lista. Vamos a utilizar estas clases de prueba. Lo vamos a utilizar de una manera muy básica esto, ¿ya? Porque hay toda una teoría para poder utilizar de manera adecuada y con el poderío que tiene y de lo que significa hacer unidades de prueba automatizadas. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir este. Fíjense, este ya tiene un conjunto de cosas explicadas, ya tiene un esqueleto, ¿ya? Que no lo vamos a mover. Nos vamos a parar acá. Fíjense, ahí nos paramos y nos vamos a venir a copiar todas las operaciones que se supone debería brindar toda lista, ¿ya? Entonces, esta va a ser una unidad de prueba en la cual vamos a decidir escenarios para probar que este objeto funciona bien, ¿ya? Y los escenarios los vamos a definir tantos escenarios como operaciones nosotros hayamos definido aquí
en mi estructura, en mi interfaz lista. Y entonces me voy a venir aquí a la interfaz y me voy a copiar esto. ¿Correcto? Todito esto. Y por cada prestación de servicios, fíjense, por cada cosa que debería saber hacer la lista de simple enlace, yo voy a generar un método de prueba. Y en ese método de prueba yo me voy a determinar un escenario. Ya voy a hacer un escenario y luego voy con ese escenario voy a hacer mis pruebas para cada uno de estos métodos. ¿Ya? Antecitos de esto le vamos a anteponer, fíjense, la palabra test, así con mayúscula. Todo test siempre es un método público y siempre tiene retorno void. ¿De acuerdo? Nunca tiene un resultado que retornarme, sino más bien lo que va a hacer es internamente probarme y utilizar otros métodos de prueba que me van a informar, me van a generar un reporte del estado del comportamiento del objeto que estoy testeando, que en este caso va a ser un objeto de clase lista de simple enlace. Me dicen, por norma, por estándares, que estos métodos de testeo debería prefijarles la palabra test. Ahora, si no quiero, le puedo no prefijar, ¿ya? Igual va a funcionar, pero seguiremos la norma. Es para identificar y diferenciar, ¿no? Qué es un método de prueba y qué es un método normal. En este caso es un método de prueba porque está prefijado con test y además porque pertenece a una unidad de prueba. ¿Ya? Entonces todo esto me lo voy a copiar, ¿correcto? Esto voy a copiar y esto lo voy a reemplazar. Fíjense, eso lo voy a reemplazar por eso. Toditos los estoy anteponiendo, fíjense, con test, ¿ya? Test, ¿de acuerdo? Y toditos le estoy prefijando, ¿no ve? La palabra test al proceso que voy a validar, ¿ya? Luego vamos a hacer escenarios, luego vamos a ir poco a poco. Como les digo, estamos utilizando esto solamente para que nosotros podamos ver si es que nuestras implementaciones funcionan sin que estemos construyendo cada vez los objetos. Esta es una buena manera de definir un escenario. Nos va a costar tiempito, sí señor, pero luego lo vamos a poder utilizar rápidamente, ¿ya? Entonces, esto reemplazo. Fíjense, hago así todito, con todas las prestaciones de servicio que se supone que debería proveer toda lista. ¿Ya? Listo. Hacemos eso, completo, del final, y este es mi último, ¿no? Toditas. Ya está. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer, fíjense, es que todo método de prueba nunca recibe datos. ¿Ya? Y lo vamos a definir con un método así. Fíjense, así lo vamos a poner. Entonces, nunca jamás recibe datos. Ahí vamos a copiar esto. Vamos a agarrar esto y copiamos cuerpo vacío. Fíjense, reemplazamos desde las entradas de las operaciones con eso. ¿Ya? Y ¿qué se llama? Estos que tengo acá, me los he copiado ¿para qué? Para darme cuenta qué es lo que yo estoy queriendo validar aquí. ¿Ya? ¿Y qué necesita, digamos, como datos de entrada el método que estoy queriendo validar o el comportamiento que estoy queriendo validar asociado a algún objeto que yo me voy a construir que sea de clase lista de simple enlace? ¿Ya? Entonces aquí, fíjense toda esta parte que es desde la entrada de datos, ¿no ve? Todo esto lo reemplazo porque no tiene datos y el cuerpo vacío. ¿De acuerdo? Probablemente aquí me va a sacar errores porque nosotros hemos definido más de un estilo de eliminar. Entonces vamos a tener que distinguir, digamos, qué eliminar es cuál. ¿Ya? Y lo vamos a hacer enseguidita. Terminamos esto y prácticamente ya estaríamos casi al final. Ahora vamos a ver si aquí se nos enciende alguna alarma respecto a estos, ¿no? Dice insertar, vacía, acceder, Acá se me enciende una alarma. Me dice, y hay un test eliminar aquí arriba. Sí, tienen razón. Ya he hecho aquí mi test eliminar. No pueden haber dos métodos con la misma firma. Pero este test que vamos a hacer es para validar este eliminar. Este es eliminar por dato, ¿no es cierto? El otro era eliminar por posición. Entonces aquí le voy a decir, este es el test para probar la funcionalidad de eliminar por dato, la estructura. Venimos acá
Este es el otro, ¿no? Que me va a generar error. Este es el eliminar por rango. Fíjense, me habían dicho que podemos eliminar datos en un rango, ¿cierto? De la lista. Ese es otro eliminar. Este es insertar. Arriba ya tengo el insertar. El insertar anterior era por defecto al final. Este es insertar en la posición, ¿cierto? Entonces, esto me permite insertar en posición post. ¿Ya? Entonces, acá yo ya le estoy dando otro nombrecito para desambiguar. ¿Correcto? Ok. Entonces, ahorita fíjense, todavía no he definido ningún escenario de prueba, pero yo ya me estoy preparando. Fíjense, yo estoy diciendo que para probar que esta implementación que estoy haciendo es correcta, mínimamente un escenario de prueba debería tener para cada operación que se compromete a tener la lista. Ahora, por cada operación puedo tener 3 escenarios de prueba, puedo. ¿De acuerdo? Es completamente válido poder tener hasta 10 escenarios de prueba si es que así se requiere. ¿Ya? ¿A qué se llama escenario de prueba? A un caso particular en el cual vamos a probar nuestra funcionalidad de que el objeto está respondiendo de manera correcta. ¿De acuerdo? Ok. Todo esto que acabo de hacer, fíjense, desde aquí, lo he separado. Ya desde aquí, fíjense, todito eso que acabo de hacer, lo voy a copiar. ¿Ya? Lo vamos a copiar. Como todavía no hemos implementado ningún escenario ni nada, entonces lo vamos a copiar aquí, a esta otra clase. Porque si para la lista de simple enlace nosotros estamos planeando hacer un escenario para cada operación que se compromete a tener, lo mismo deberíamos hacer para la lista circular de doble enlace. Y como en este momento todavía no hemos definido escenarios, entonces me estoy copiando el esqueleto. ¿De acuerdo? Y luego ya está. Hasta acá entonces nosotros ya habríamos, fíjense, yo ya tengo todo esto completado. ¿Ya? La siguiente, a ver, ¿cuál es su responsabilidad ahora de ustedes? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo que ustedes tienen que hacer ahora es hacer lo mismo para esta y para esta, porque yo voy a implementar esta y esta. Y su responsabilidad es implementar estas dos más, además de, ¿no? Yo hago en clases esta y ustedes en sus casas van a hacer esta y esta, ¿ya? Resulta que toditas tienen las mismas responsabilidades que están descritas acá arriba, ¿ya? Sí, la lista de simple enlace podríamos haberla representado también como con un nodo de simple enlace. Pero si nosotros vemos estructuralmente la lista, su conformación gráfica visualmente es realmente una estructura recursiva directa, ¿ya? Y estamos sacándole provecho a eso. Estoy modelándolo como la veo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que acabamos de hacer, jóvenes? Es bien interesante, fíjense, de un dibujito de este estilo, yo lo he traducido a una forma así. He dicho que toda lista de circular de doble enlace tiene un INI y ese INI es un nodo de doble enlace. A eso lo he reducido. ¿De acuerdo? Eso se llama diseñar. Este gráfico que nosotros tenemos aquí de las estructuras de datos me permite entender, digamos, ¿no? A mí como ser humano estoy entendiendo lo que estoy queriendo representar. Visualmente estoy agarrando. Y luego de eso estamos intentando encontrar una representación no visual de esta estructura. ¿Ya? Y eso es diseñar. Fíjense, podemos empezar nuestro análisis, nuestra comprensión de la estructura con dibujito. Pero luego ese dibujito tenemos que tener la capacidad de llevarlo a implementación. Lo mismo va a suceder con las operaciones. Las operaciones, por ejemplo, podemos manejarla en el dibujito. ¿Ya? En el dibujito podemos ver probablemente mejor cómo funcionaría. Pero luego, lo que vayamos a analizar en el dibujito, tenemos que tener la capacidad de traducirlo a un conjunto de acciones no ambiguas que me permitan programar. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer en estas 2 semanas, yo creo. Por lo menos la próxima semana más nos vamos a dedicar a hacer todo lo que son listas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta?
¿Tienen alguna duda? Desde el día lunes ya con sus maquinitas, ¿no? Su y al lado y tratando de seguir. Vamos a hacer análisis para definir métodos para cada prestación de servicios y lo vamos a llevar a implementación. No siempre, Grover, va a depender, ¿no es cierto? Pero hacer una implementación recursiva directa en la lista de simple enlace es una exquisitez que no tienes idea y se van a dar cuenta en la forma de implementar. Hay una diferencia muy interesante con se implementa una circular doble enlace de una simple enlace y es la simplicidad. Se van a dar cuenta la simplicidad con la que se maneja una lista de simple enlace. ¿De acuerdo? Y es porque uno no va a necesitar, ¿no es cierto?, apoyarse en una estructura auxiliar, porque no necesita en este caso. En cambio, en la lista circular de doble enlace, o sea, se ha visto en la obligación de apoyarse en esa estructura nodal. Pero fíjense que las estructuras nodales es algo que los programadores manejamos. El que está utilizando tu lista circular de doble enlace desde afuera ni siquiera debería darse cuenta que tú lo has puesto en un nodito con sus enlaces, nada. ¿De acuerdo? Para él es indiferente cómo le has almacenado internamente, si en un nodo, en dos nodos, en medio nodo, no le interesa, ¿de acuerdo? Lo que le va a interesar al usuario final de tu lista circular de doble enlace es que tenga esa cualidad de ser circular de doble enlace, que eventualmente yo le saque provecho a eso y que encima me guarde una colección de datos. Básicamente eso es lo que le va a interesar al usuario, que vaya a utilizar estas estructuras de datos. Entonces, el nodo para nosotros, fíjense, es un mecanismo técnico para poder representar esta información que tenemos en la imagen. Bien, quedaremos aquí. Nos vemos el día lunes. Desde el día lunes vamos a empezar a programar. ¿Ya? Hasta luego, jóvenes. Ay, no. El lunes, tienes razón. El lunes es feriado, ¿cierto? Día del Trabajador, creo que sí. Sí, tienes razón, es 2 de mayo. Ustedes, trabajadores, tienen que estar en feriado. ¿Cómo no van a gozar de su feriado? ¡Qué barbaridad! Lo que vamos a tratar de hacer es respetarles el feriado y a ver si puedo tomarme el horario del auxiliar. ¿De acuerdo? El auxiliar tiene clases con ustedes a las 4 menos cuarto del día miércoles. Podríamos estar pasando ese día para no perder clases, ¿ya? Y para no separarnos tampoco de los otros grupos de avance. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el lunes festejen nomás su Día del Trabajador, su trabajo es estudiar, entonces ustedes son beneficiados, ¿no? Les festejan el Día de la Juventud, el Día del Estudiante, el Día del Trabajo, el Día del Profesor, ustedes también se festejan, ¿correcto? Ese es el privilegio de ser joven. Disfrútenlo. Su única responsabilidad es estudiar. Pero es porque tú no quieres, pues, Grover. O sea, pero deberías. El ser joven se es joven solo una vez. Van a ser mayores todo el resto de su vida. ¿De acuerdo? Es como la niñez, ¿no? La niñez es la etapa más bonita y es bien cortita. El ser joven tampoco les va a durar mucho, así que aprovechen. Y la única responsabilidad que la mayoría debería tener probablemente por la sociedad en la que vivimos es estudiar. Así que sáquenle provecho a las posibilidades, a las oportunidades que tienen. Que los padres de familia en nuestra idiosincrasia boliviana somos mamá pollitos hasta grandes, ¿no? Eso es lo normal en Bolivia, digamos. Hay que sacarle provecho a esas cualidades de sentido de familia que tenemos en Bolivia para que ustedes puedan estudiar, ¿no? Dedíquense a estudiar y jamás rendirse. Me impresiona cómo la gente deserta tan rápidamente, ¿no? Al principio de clases no me abastecía una sala, ahora me sobra una sala. Pero no tienen que rendirse. Si es que así van a empezar su carrera profesional, olvídenlo, qué clase de profesionales van a ser en el futuro, chicos. Se les presenta un obstáculo y se van a salir corriendo así, escapándose de su trabajo, gritando y amarrándose la cabeza, no. Tienen que ser gente de lucha,
tienen que batallar hasta el final. ¿De acuerdo? Y eso tiene que ser algo que caracterice a un estudiante universitario. Su empuje, su constancia, su perseverancia. La inteligencia a veces es sobrepasada en muchas ocasiones por la perseverancia y la persistencia de las personas. Ser inteligente está interesante, pero ser persistente y perseverante y luchar por lo que crees es mucho más importante en la vida. ¿Ya? Es que tú ves el vaso medio vacío, Grover. Tú tienes que ver el vaso medio lleno. Es festejar un año más de vida, es un año de haber estado en el mundo, de haber vivido, de tener experiencia, de haber amanecido 365 días con un hermoso sol en tu encima, sin ninguna pala ni bomba en tu cabeza. Así tienes que ver la vida, Grover. Vaya. Y al final todos nos vamos a morir. Te puedes morir mañana inclusive. ¿Ok? Ok. John, este PDF yo creo que todavía no, pero lo que sí les voy a subir ya son las estructuras, ya los paquetes que ya hemos trabajado. ¿De acuerdo? Para que los vayan madurando, denme por favor hasta mañana para subirlos y los voy a ir subiendo, van a ir madurando. Lo voy a ir subiendo lo que he hecho en los 3 grupos. ¿De acuerdo? Y se van a dar cuenta que los 3 grupos han tenido distintas ideas, ¿no? De proveer operaciones. Y si ustedes quieren, en un futuro lo podrían unir, ¿no es cierto? Lo que han hecho en los 3 grupos y tener ya una lista con operaciones mucho más generosa. ¿Está bien? Eso. Hasta la próxima semana. Les voy a avisar si es que pasamos el miércoles. Ese libro de recursividad que tienen en la plataforma es bueno, les cuento. Ya, ese es el único libro que he encontrado que habla completamente de recursividad. En la mayoría de los libros de algoritmia y estructuras de datos, la recursividad le dedican un capítulo si es mucho, ¿ya? O una sección. ¿Por qué? Porque el concepto de la recursividad per se, fíjense, es sumamente sencillo. El chiste es aplicarlo. ¿De acuerdo? Entonces, en el libro que tiene como referencia en la plataforma, es un libro que te explica, ¿no? Cómo aplicar la recursividad en algunos ejercicios tipo, que también lo hemos explicado en clases. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la recursividad es un concepto, así, teóricamente hablando, es poderosísimo. Su poder se basa en la inducción matemática. ¿Ya? Y es simple de describir el concepto, pero es complicado de aplicar porque se requiere un nivel de abstracción bastante elevado. Hay un dicho que dice, ¿no? Iterar es de humanos, recursivar es divino, dice. ¿De acuerdo? Entonces los seres mortales iteran, pero los dioses hacen recursividad. Hay un dicho muy famoso en nuestra área. ¿Ya? Entonces la recursividad se la consigue practicando, Grover. Porque el concepto más teoría de lo que hemos visto, digamos, no vas a encontrar. Lo que sí tienes que hacer es saber cómo aplicar. ¿Ya? Hasta la próxima semana, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Chao, chao. Que les vaya bien.